Hola, en el siguiente vídeo vamos a ver los conceptos relativos al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que al ser un movimiento rectilíneo va a ocurrir en una línea recta, la trayectoria va a ser una línea recta y por tanto, al igual que ocurre en el movimiento rectilíneo uniforme, los parámetros van a ser tratados, todos los elementos del movimiento, la posición, la velocidad, la aceleración, van a ser tratados como si fueran escalares, como si fueran números. Y vamos a mantener el criterio de signos en el que todo lo que vaya hacia arriba y hacia la derecha va a ser positivo, todo lo que vaya hacia abajo y hacia la izquierda va a ser negativo. Ese va a ser nuestro criterio de signos a lo largo de todo el análisis del movimiento. Y luego, por otra parte, es un movimiento uniformemente acelerado. ¿Qué significa que es uniformemente acelerado? Pues que la aceleración es constante, que va a tener una cierta aceleración. Entonces, si hay aceleración, implica que la velocidad cambia. Tenemos un movimiento en el que cambia la velocidad y va a cambiar siempre en la misma proporción, porque la aceleración es constante. No vamos a tener un cuerpo que vaya primero más rápido y luego más despacio, que acelere más y que luego acelere menos, o que frene, no. En el movimiento va a ser todo el rato la aceleración constante. Con estas premisas, con estas características, vamos a analizar las ecuaciones que me permiten realizar cálculos con los distintos parámetros en este movimiento. Bueno, pues las distintas ecuaciones principales van a ser tres. La ecuación del movimiento, que me dice que la posición R es igual a R sub 0 más V sub 0t más un medio de a t cuadrado. Esta es la ecuación principal del movimiento. Pero luego también vamos a encontrar que v es igual a v sub 0 más a por t. Y por otra parte, que combinando estas dos ecuaciones podemos obtener una tercera que nos dice que v al cuadrado es igual a v sub 0 al cuadrado más 2 por a por r menos r0. Repito, esta tercera ecuación es una ecuación que se obtiene combinando las dos ecuaciones anteriores. Hay gente que prefiere mantener solo la primera y la segunda, pero la tercera es muy práctica en las ocasiones en las que no conocemos el tiempo y nos permite realizar cálculos directamente, aunque se podría sustituir los parámetros correspondientes en una ecuación y calcularlo en la otra, pero bueno, vamos a poner las tres ecuaciones. Ahora, a continuación vamos a describir qué es cada una de las cosas que aparecen en estas ecuaciones. Pues la primera letra que aparece, bueno, el primer parámetro que vamos a tener en cuenta, R, es la posición final del cuerpo y se expresa en metros. R sub 0 es la posición inicial, también se expresa en metros. V es la velocidad final del cuerpo, se expresa en metros partido por segundo. La velocidad inicial del cuerpo, v sub 0, velocidad inicial, también en metros partido por segundo. A es la aceleración que tiene el cuerpo, se expresa en metros partido por segundo al cuadrado. Y t, que es el tiempo que dura el movimiento, o el tiempo que nosotros estamos estudiando o analizando el movimiento del cuerpo, que se expresa en segundos. Estas serían todas las magnitudes que aparecen en las distintas ecuaciones. Bien, pues una vez establecidas las ecuaciones, vamos a ver cómo se aplica esto en un ejemplo concreto. Vamos a suponer el siguiente problema. Vamos a tener un coche que acelera de 0 a 100 km/h en 9 segundos. Vamos a copiar el enunciado. Un coche acelera de 0 a 100 km/h en 9 segundos. Nos piden que calculemos
calcula en el apartado A, dos puntos, A, su aceleración, y en el apartado B me piden que calcule el espacio recorrido en ese tiempo. Espacio recorrido en ese tiempo. Muy bien, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tipo de movimiento que recorre o que sigue el cuerpo. Pues si nosotros tenemos un coche que acelera de 0 a 100 km/h en 9 segundos y me piden que calcule la aceleración y el espacio, vamos a suponer que se trata de un movimiento en una línea recta y vamos a suponer que la aceleración es constante. Por tanto, vamos a tener un cuerpo que se está moviendo con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para realizar la representación vamos a dibujar un coche que inicialmente se encontraba en una posición determinada y que se mueve a lo largo de una línea recta hasta otra posición diferente. Aquí estaba al principio y aquí estaba al final. Vamos a buscar los datos en el enunciado. Me dicen que el coche acelera desde 0 hasta 100 km/h. Se supone que este 0 va a ser la velocidad inicial, que estos 100 km/h va a ser la velocidad final y en 9 segundos esto va a ser el tiempo. Me están pidiendo que calcule la aceleración y me están pidiendo el espacio recorrido en ese tiempo. Bueno, pues vamos a ir poniendo los datos sobre el dibujo. Al principio el cuerpo estará en una posición inicial R sub 0 y llegará a una posición final R. Si bien nos piden el espacio recorrido en ese tiempo, nosotros vamos a establecer, bueno, sabemos que el espacio recorrido es, al ser una línea recta, la diferencia entre la posición final y la posición inicial, es lo que mida esta línea desde aquí hasta aquí. Como no tenemos datos de la posición inicial, nosotros vamos a suponer que la posición inicial es 0. Siempre que no nos den datos, suponemos que la posición inicial es 0 metros y la posición final, pues no la conozco. Es justo lo que me piden en el apartado B. Al principio, el cuerpo tiene una velocidad inicial v sub 0, que es 0 metros partido por segundo, está en reposo, mientras que al final del movimiento el cuerpo llega con una velocidad igual a 100 km/h. Y además sabemos que el tiempo que está moviéndose el cuerpo son 9 segundos y sabemos que en este movimiento la aceleración del cuerpo también es desconocida, tampoco la sabemos. Por tanto, en el apartado A tendremos que calcular la aceleración y en el apartado B vamos a tener que calcular esto en el apartado A y esto en el apartado B, que tendremos que calcular la posición. Bueno, una vez que tenemos identificadas todas las magnitudes y tenemos puestos todos los datos sobre el dibujo, vamos a comprobar las unidades. Tenemos que asegurarnos de que todos los datos están expresados en las unidades correspondientes. Aquí vemos la posición inicial en metros, posición final saldrá en metros, velocidad inicial en metros por segundo, velocidad final está en km/h y tiene que estar en metros partido por segundo. El tiempo está en segundos y la aceleración me saldrá en metros partido por segundo al cuadrado. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer antes de nada es pasar los 100 km/h a metros por segundo. ¿Cómo se pasa de km/h a metros por segundo? Pues lo más sencillo es hacerlo con un factor de conversión. 100 km partido por hora por una hora, que son 3.600 segundos, por un kilómetro, que son 1.000 metros. Si realizamos esta operación, obtendremos que la velocidad es de 27,78 metros partido por segundo. Por tanto, en lugar de utilizar el valor de la velocidad de 100 km/h, vamos a utilizar 27,78 metros partido por segundo como velocidad final. Y una vez dicho esto, pues vamos a analizar qué tipo de movimiento describe el coche. Ya hemos dicho que va de 0, velocidad inicial, a 100, velocidad final, km/h, cambia la velocidad, por tanto es un movimiento acelerado. Tendremos el caso de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con las tres ecuaciones correspondientes que veíamos anteriormente. En el apartado A me están diciendo que, vamos a desdoblar, en el apartado A me están pidiendo que calcule la aceleración.
Para calcular la aceleración, yo voy a buscar en qué ecuación, bueno, vamos a copiar las ecuaciones para verlo más fácil. R igual a R sub 0 más V sub 0t más 1 medio a t cuadrado, V igual a V sub 0 más a por t, y V al cuadrado igual a V sub 0 al cuadrado más 2 por A por R menos R sub 0. Sobre estos datos yo conozco, tengo que calcular, o no conozco, la posición final, la aceleración y la posición final. Y todos los demás datos son conocidos. Conozco la posición, la velocidad inicial y el tiempo, conozco la velocidad inicial y el tiempo, velocidad inicial y posición inicial. Todos esos datos los conozco. Entonces voy a buscar una ecuación en la que solo me falte una cosa, lo conozca todo menos un único dato. En este caso, si nos fijamos en esta ecuación, conocemos la velocidad inicial, conocemos el tiempo y me falta la aceleración. En esta no tengo ni la posición ni la aceleración, ni en esta tengo la posición ni la aceleración. Por tanto, utilizaré en el apartado A, vamos a utilizar la segunda ecuación. La copio, v es igual a v sub 0 más a por t, y podríamos sustituir los valores o podríamos despejar la incógnita que no conocemos. En este caso voy a despejarlo con letras para ir acostumbrándonos a trabajar con letras en vez de trabajar con números. Como lo que yo quiero calcular es la aceleración, voy a dejar sola la aceleración. En este caso, la velocidad inicial está sumando, va a pasar al otro lado restando, v menos v sub 0 es igual a por t, y de aquí, como la aceleración está multiplicando al tiempo, el tiempo que está multiplicando pasaría dividiendo a todo lo demás. Por tanto, la aceleración es igual a v menos v sub 0, todo dividido entre el tiempo. Por tanto, vamos ahora ya que lo tenemos despejado, a sustituir los valores de v sub 0 y t. La aceleración sería igual a v, que es 27,78 menos v sub 0, que es 0, partido por el tiempo, que son 9 segundos. Y por tanto, el resultado de esta operación es lo hacemos con la calculadora y nos da 3,08 metros partido por segundo al cuadrado. Este sería el valor del apartado A. Ya tenemos la aceleración, que forma parte de todo el movimiento, y ahora vamos a calcular en el apartado B el espacio que recorre en ese tiempo. Para calcular el espacio recorrido, teniendo en cuenta que la posición inicial es 0, el espacio será igual a todo este tramo desde aquí hasta aquí, por tanto el espacio recorrido será toda esta distancia, r menos r sub 0 corresponderá con el valor de la posición final. Como la posición inicial vale 0, la posición final coincidirá con el espacio recorrido. Por tanto, tenemos que calcular r. Ahora que conocemos la aceleración, este dato ya está calculado, podríamos utilizar tanto la primera ecuación como la última. En esta ecuación solo nos falta r, en esta ecuación solo nos falta r. Como en esta ecuación ya tenemos despejado r, pues vamos a utilizar la primera. Es mucho más sencillo porque si lo intentamos despejar aquí, tendremos que despejar r. Pues aquí que ya está despejado, copiamos directamente r igual a r sub 0 más v sub 0 por t más 1 medio a t cuadrado, y ahora vamos a sustituir cada letra por su valor correspondiente. R es igual a r sub 0, que es 0, más v sub 0, que es 0, por 9, más 1 medio por la aceleración, que la acabamos de calcular, 3,08 por el tiempo, que es 9 elevado al cuadrado. Teniendo en cuenta que esto es 0 y que 0 por 9 es 0, simplemente tendríamos que hacer 1 medio por 3,08 por 9 al cuadrado. Y realizando esta operación en la calculadora, si no me he equivocado, obtenemos que es 124,74 metros. Lo normal es expresar los resultados con dos cifras decimales significativas. Por tanto, en este caso, hemos utilizado las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para calcular tanto la aceleración como la posición, aplicándolo en un ejemplo concreto.